Yo estoy buscándote, Pablo, para desilenciarte. Lo que pasa es que está entrando gente. ¿Empezamos? Les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados, por favor. No puedo frenar la entrada de gente y no puedo ir sin un micrófono. Pablo, ahí te activé el audio. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del malestar en la cultura. Para aquellos que no han seguido las conferencias anteriores, este es un ciclo que lleva 3 años de funcionamiento, que este año empezamos más tarde. Esta es la 3ª reunión. Normalmente tenemos una reunión por mes, pero con la historia de la cuarentena y de la pandemia se ha postergado. Está concebido como un ciclo destinado a ver la complejidad del mundo en que estamos viviendo. Esto implica básicamente una posición transdisciplinaria para abordar la complejidad del mundo que tenemos que ver. Esto es especialmente cierto en este momento tan particular, en donde estamos inmersos si es una por favor, cierren los micrófonos. No terminamos de definir, como les decía, si es una crisis, si es un acontecimiento o si es una situación traumática. Y eso tiene que ver con que de alguna manera algunos de nosotros veíamos venir la crisis, otros de nosotros esta crisis nos sorprendió y para otros esto estalló como epígrafe que nosotros tomamos de Freud, que lo tomamos del malestar, del porvenir de una ilusión, en donde justamente abarcamos el problema de lo difícil que es ver los distintos niveles de complejidad que tiene la situación actual. Es un trabajo de Freud del año 27, que muchos de nosotros tenemos poca conciencia de qué es lo que estaba pasando en la Viena del 27, que era una situación muy, muy parecida a la que estamos viviendo hoy en el mundo, y donde se estaba gestando lo que se llamó el austrofascismo, y como consecuencia de la crisis internacional que se estaba armando y que terminó por estallar en el 30. Y las situaciones conflictivas eran bastante parecidas. En ese sentido, por un lado, quiero
agradecer a la comisión directiva el espacio que nos deja y a Oh, ¿se cortó la transmisión de Pablo? A ver, aguárdeme un momentito. Natán, te voy a habilitar Sí, el micrófono. Ahí estás. ya vamos a continuar. A ver si Pablo vuelve a ingresar. Un segundito que prefirió salir y volver a entrar. Ok. Estaba cortándose la conexión, por eso Pablo Schlemenson se está volviendo a conectar. Estamos aguardando que se conecte. Sí, disculpa, ahí tienen razón todo lo que están diciendo. Si se apagan las cámaras los que no hablan, el que habla se transmite mejor. Satura menos la banda. segundo. Bien. Quisiera, la dinámica que vamos a tener va a ser, van a exponer primero Lucila de la Serna, después Juan Carlos Volnovich, y después todos los que quieran intervenir, les pediría que escriban, vayan escribiendo en el chat las preguntas, que me las van a pasar, entonces las voy a transmitir a los autores en el curso de las exposiciones. Al final de las exposiciones vamos a tener aproximadamente una media hora para responder preguntas. Les presento primero que nada a Lucila de la Serna, que es psicoanalista, miembro de la escuela, y que del área interinstitucional, segundito. Lucila, ¿quisieras empezar con tu exposición? Empiezo, perfecto. ¿Ahí estás, Pablo? Sí. ¿Se escucha A bien? ver, no me, Sí, sí. sí. Bueno, Sí, Lucila, se escucha. Sí, Lucila. buenas noches a todos y a todas. Primero quiero agradecer a la Comisión del Malestar en la Cultura por esta invitación y a todo el Consejo Directivo que viene con este proyecto apoyando hace 3 años. El trabajo empieza con una pregunta, que es ¿de qué hablamos cuando decimos nosotros? Comienzo con una cita de Mario Benedetti que dice: yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no fuese una conjugación, sino realidad. Ahí termina la cita. En tiempos de pandemia surge la problemática del riesgo al contagio y la posibilidad terrible de la muerte de uno o de los seres queridos. Se instala un factor más en el cuidado, que es que no me puedo cuidar yo solo. El otro puede también enfermarse y contagiarme, o puedo enfermar yo y contagiar al otro. Instala una premisa indispensable para la vida, que implica la necesidad del cuidado mutuo. Hoy es esta pandemia, pero existen otras pandemias silentes, como las de los siniestros de tránsito. Desde Conduciendo a Conciencia, ONG que trabajamos con la seguridad vial y la solidaridad, recurrimos a la misma premisa. No podemos salvarnos solos. Necesitamos cuidarnos y cuidar. Que el otro se cuide y nos cuide. En el trabajo que venimos realizando, nos damos cuenta de las dificultades que tiene instalar esta premisa, que se decodifica como represiva y persecutoria, pero que cuesta asumirla desde el orden del cuidado mutuo. Es muy difícil modificar estas realidades sin incorporar una mirada solidaria. Freud, en De Guerra y Muerte,
se plantea si después de la fatídica guerra y lo que significa sobrevivir a ella, podría ser una oportunidad para tener progresos en el sentimiento comunitario. ¿Podrá transformar las pulsiones egoístas en pulsiones sociales? Las respuestas de los sujetos ante las situaciones comunitarias son a veces individualistas y a veces contienen un interés más social y comunitario. Si hablamos de solidaridad, parecería indicar que implica hablar de un nosotros. Me pareció interesante detenerme a reflexionar. ¿Hay distintos tipos de nosotros? ¿Puede haber un nosotros individualista? ¿El nosotros siempre es amoroso o puede ser destructivo? Quisiera partir de un ejemplo público para empezar a pensar. Hace pocas semanas, la periodista Mercado afirmó que se sentiría más aliviada con 20.000 muertos por coronavirus para justificar la cuarentena. Sin entrar a discutir la salvaje de su afirmación, podemos preguntarnos, entre estos muertos, ¿estaría ella incluida? ¿Estarían sus seres queridos? ¿O simplemente estarían 20.000 desconocidos que por alguna razón lejana, muy, muy lejana, que nada se asemeja a su vida, por desgracia murieron? Tal desgracia que aliviaría su encierro, la ubica en un lugar muy lejano que esos otros, donde en ningún momento pensó que podría estar ella misma o algún nosotros, sino que le asignó la muerte para ellos, hablando desde pronombres personales. Es así como quisiera detenerme en estas distintas formas de enunciación de estos nosotros o de los diferentes tipos de nosotros. Para comenzar, la reflexión nos obliga a situarnos dentro de nuestra cultura. Vivimos en una sociedad de consumo sobre un modelo neoliberal que enaltece los valores del éxito individual, se prestigia la llamada meritocracia. Gracias al mérito individual se puede conseguir lo que se desea y esto conduce al éxito. No contempla otras variables posibles, lugar donde naciste, posibilidades de educación, vivienda, no. El neoliberalismo genera un sistema de gran desigualdad social que produce y provoca muchos desplazados. Crecimiento del hambre, una brecha cada vez más grande entre los que tienen más y los que tienen menos. Estos últimos, los más vulnerables, con menos posibilidades de acceder a derechos básicos. El trabajador, exigido en esta necesidad de éxito, se convierte en su propio empresario, su propio jefe, el más exigente, donde la lógica del amo y el esclavo, propia de la lucha de clases, se transforma en una lucha interna, donde el amo y el esclavo terminan siendo la misma persona. En el sistema de amo y esclavo tiene posibles salidas, una revolución, una protesta, o que los explotados se solidaricen para levantarse contra el explotador. Sin embargo, en el régimen neoliberal, la autoexplotación se dirige hacia sí mismo en búsqueda del éxito, logro indispensable y necesario para ser valorado. De lo contrario, si no lo consigue, surge la propia vergüenza. La agresividad no lo convierte al explotado en un revolucionario, sino en un depresivo, afirma Chulhan. El neoliberalismo es una forma de producción de subjetividad que privilegia el individualismo, donde el otro es una competencia al que hay que superar y si está caído será porque no se esforzó o no tuvo suficiente mérito para estar en otro lugar. Alguien que en algunos casos puede también convertirse en peligroso. En el sistema neoliberal se aspira a eliminar la alteridad en búsqueda de una sociedad cada vez más similar con menos espacio para la diferencia. Esto nada tiene que ver con una búsqueda de igualdad. Se negativiza lo distinto que da forma y medida a una mismidad. Se produce una proliferación de lo igual,
el sujeto narcisista solo percibe el mundo como lo mira él, donde el otro desaparece. La frontera entre el yo y el otro se disuelve. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo que termina siendo la autodestrucción. No se reconoce al otro en su alteridad y si la diferencia se hace presente, se lo transforma en un enemigo. Como dice Freud, extranjero y enemigo se terminan confundiendo en un solo concepto. ¿Cómo pensamos el nosotros del neoliberalismo? El nosotros es un nosotros corporativo. Los altos cargos ejecutivos son mayormente ocupados por empresarios de mucho éxito, con mucha agresividad y una crueldad disimulada. No agreden físicamente, prima el trato políticamente correcto, pero que termina sometiendo al otro al cinismo empresarial. Se mantiene una apariencia de cercanía, de compañerismo, se tutean, llaman al jefe por su nombre, se genera un acercamiento en el trato, pero se acompaña con una distancia económica cada vez mayor. Las distancias se vuelven inconmensurables. Hasta instalan el Día de la Familia, donde todos están felices, convencidos de esta gran pertenencia familiar, pero si los números no dan, no dudan en grandes despidos y rápidamente cambia el trato. Prima la lógica, algunos ganan, algunos pierden. En la parte superior de la pirámide están los ganadores, alcanzados por su propio mérito, con una alta valoración narcisista. Por debajo, los que van quedando fuera del sistema. En el medio de la pirámide están los trabajadores que se ponen la camiseta por la empresa, luchan incansablemente sin darse cuenta que quedaron atrapados, sin descubrir ni preguntarse, ¿cómo se realiza esta inserción? ¿Será permanente o en algún momento ellos también serán desechados? Esta lógica asigna a un grupo grande, los que restan, los perdedores, que parecen ser vidas poco necesarias y valiosas, que no tienen derecho de progresar y si lo hacen, se los ubica en un mundo irreal y fantástico, casi autocreado. Tenían la ilusión que podían viajar o que podían llegar a la universidad, decían. Sylvia Bleichmann afirma que la situación de pobreza y hambre genera que haya un superviviente que esté asistido, sometido a la caridad, que solo conserva la vida y lo despoja del mundo simbólico que lo transforma en humanizado. Finalmente, quien queda expulsado del sistema padece la angustia de sentirse un perdedor, con la crítica implacable del superyo que lo cuestiona por su inutilidad. Hace unos años presentábamos con la doctora Graciela Boll un trabajo en la escuela sobre el discurso político-social y lo relacionábamos con lo arcaico. En el mismo definíamos un ritmo de seguridad corporativo más ligado a representaciones arcaicas que producían un ritmo propio de seguridad en búsqueda de un estado de tranquilidad interna. Ese sentimiento de cohesión corporativa configura un nosotros que permite agruparse en un todos juntos podemos. Esto viene acompañado de un arrasamiento de la propia subjetividad y del pensamiento, que lleva a seguir no las reglas de la razón o la lógica, sino de los intereses que marcan la dirección. La lógica ganadores y perdedores genera el temor de que estos últimos quiten lo ganado y surge así el nosotros versus ellos. Ellos que son malos, peligrosos, de los que hay que cuidarse y hay que eliminarlos. Esta mirada que opone al nosotros y al ellos, que los convierte en enemigos, también se repite en los gobiernos totalitarios. El ejemplo de la última dictadura sigue la lógica de que el peligro que encierra el otro diferente, que su pensamiento es peligroso, que lo transforma en un enemigo,
al que hay que atacar, humillar y hacerlo desaparecer. Bajo el lema de reorganización nacional, terminaron con 30.000 desaparecidos y rompiendo el tejido social. Un nosotros que se presenta como virtuoso, que ubica al otro en un lugar de malo al que hay que exterminar y que desata un terror en la búsqueda de la destrucción del otro. Green se pregunta, ¿por qué el mal? Dice que para entender el mal hay que entender la destructividad y diferenciarla del sadismo. La destructividad es un asesinato sin pasión. Se produce una aniquilación por nadificación. Lo ubica al otro como la nada misma. Le quita al otro lo humano subjetivo. Se produce una total desinvestidura. La destructividad es más temible, es insensible al dolor del otro. Desaparece la culpa porque siente que las acciones más destructoras son purificadoras, no tienen remordimiento y se fundan sobre la certeza de asegurar el triunfo definitivo del bien que ellos definen como bien. Podemos relacionar con la hipótesis de Freud, que es que se proyecta lo malo al exterior para que no mate desde el interior. El mal sería el efecto de un deseo de no morir en una conjuración contra el suicidio. En los regímenes totalitarios desaparece el yo en el nosotros. Siguiendo la lógica de la búsqueda del bien, me gustaría pensar el nosotros que impulsa la conquista y colonización de América. ¿Cómo se concibe al otro? ¿Cómo se conformó ese nosotros entre los que estaban arriba del barco y los aborígenes? Desde la mirada del conquistador, se preguntaba, ¿son humanos? El otro es conquistado y colonizado, y así terminamos con un genocidio. La conquista se liga más con la brutalidad salvaje y arrasadora. Se da la dialéctica del amo y el esclavo. Este último que busca no perder su propia identidad. Hoy muchos pueblos aborígenes continúan con sus luchas en una búsqueda de reconocimiento y de reclamo por sus derechos. Instalan así sus valores como únicos. En el colonizado, el modelo es de la evangelización, con un discurso de amor, desconoce la identidad del otro y arrasa con su subjetividad. Podríamos decir que también es una producción diferente de subjetividad. El modelo de la colonización es el modelo de la sumisión. Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, describe cómo el sacerdote y su vínculo con los aborígenes. Explica, es cristiano y como es cristiano, tiene un rasgo solidario. Sin embargo, aclara, esa solidaridad no le llega naturalmente, porque él percibía mal a los indios, no los reconocía en su identidad. Surge la pregunta, ¿puede uno querer o ser solidario si realmente ignora la identidad del otro? Si ve en lugar de esa identidad una proyección de sí o de su ideal, si entra en riesgo la subjetividad del otro, ¿hay una verdadera solidaridad? Bueno, siguiendo con esa misma línea, quería llegar a la subjetividad heroica que define Ignacio Leucovich y Elena de la Aldea. La subjetividad heroica se presenta así a la comunidad como un trabajador solidario que trabaja por el bien de la comunidad, pero siempre con la urgencia, promueve una acción rápida, pero no el pensamiento. Todo es por el bien del otro, con un discurso sacrificial que encierra un lugar omnipotente. Promueve una lógica de héroes y de víctimas, donde prima la omnipotencia de sí y la obligada impotencia del otro, donde el discurso de los valores elevados impide el pensar.
El otro queda relegado a un estado de total necesidad y desvalimiento, sin posibilidad de transformación, con una necesidad de la presencia de su salvador, su héroe. ¡Ay, Los no! otros no tienen nada que aportar porque ¡No se quedan puede! pendientes de lo que indica y realiza la subjetividad heroica, que todo lo puede. En este nosotros, el tú se deconstituye. El pensamiento se deja de lado por la imperiosa necesidad de actuar. Los problemas se plantean de manera relativa y se deja parte de la información que podría detener la acción salvadora. Lo individual predomina a lo grupal. Los otros son objetivados como víctimas, quedan descalificados y no se les reconoce su subjetividad. Se produce un debilitamiento de la subjetividad, creando una posición asimétrica donde se ejerce el dominio y el poder. Tiene más relación con la omnipotencia y con el yo ideal. Voy a ir salteándome por si se va haciendo largo. Voy a otro grupo de formador de nosotros que se cohesiona a través del odio. En esta dinámica se da somos nosotros y ellos son nuestros enemigos también a los que hay que destruir. El yo odia, aborrece, persigue con fines destructivos. El odio surge de la lucha del yo por conservarse y afirmarse. Podemos pensar al odio en relación al resentimiento. El sujeto suele permanecer instalado en un rencor porque ese afecto le da una satisfacción narcisística y una cohesión yoica. Este estado afectivo de resentimiento irracional, impulsivo e implacable despierta la violencia y lleva hacia fines destructivos. Luis Canciper afirma: el sujeto resentido desmiente el principio de realidad acerca de la estructura del otro, lo sobreinviste con atributos que el otro carece y se autoinviste con imaginarias realidades omnipotentes que nutren su megalomanía narcisista y pigmaliónica con certeza y creencias, alimentado de ese modo a su yo ideal con la ceguera del fanatismo. Y ahí llegamos al fanatismo. El fanatismo muchas veces es promovido por quienes no toleran la cohesión de un nosotros unido con sus diferentes subjetividades que se va fortaleciendo, y el fanatismo apunta a desarmar ese nosotros. Se alimentan así los aspectos fanáticos de la personalidad, tal como lo definen Sort y Sennett, y conforman un nosotros cohesionado por el fanatismo. El fanatismo no acepta la pluralidad ni la convivencia, rechaza el intercambio, no cambia, no se transforma, por más que diga que cambia, y rechaza cualquier forma de duda. Mantiene una certeza que es incuestionable. El discurso sostiene ideas totalizantes y absolutas bajo el dictado del yo ideal. La duda implicaría una pausa en la idea fanática, en búsqueda de otra perspectiva, desplegando el proceso de pensar que en el caso del fanatismo queda inhabilitado. Es imposible, porque para el fanático hay una sola verdad. ¿Estoy bien, Pablo? 5 minutos. Perfecto. Bueno, voy resumiendo. Los diferentes nosotros que describí, podemos reunirlos, estos nosotros, en un nosotros centrado en la omnipotencia, sobre un yo ideal y donde no hay lugar para las diferentes subjetividades. Se niegan, se menoscaban, se eliminan. Si pensamos en una comunidad, ¿cómo pensar este nosotros? ¿Podemos pensar en un cuerpo social que contenga un nosotros? ¿O hay varios nosotros que a veces se oponen?
¿Se puede fortalecer la construcción de un nosotros? Hay un nosotros fruto de una emocionalidad que nos atraviesa, que nos hace compartir el amor de pareja, la amistad, la familia, el trabajo de colegas y los proyectos. Pero en contraposición al nosotros de la omnipotencia, podemos pensar en un nosotros que surge de la vulnerabilidad, el de los excluidos, el de las minorías desplazadas y ausentes a veces de los proyectos políticos. Judith Butler plantea luego de la caída de las Torres Gemelas, ¿qué es lo que cuenta como humano? ¿Cuáles son las vidas que cuentan como vidas que hacen que valga la pena? Todos hemos padecido nuestras propias pérdidas personales y también están las pérdidas sociales. Los desaparecidos, Amia, Cromañón, nuestros chicos del Colegio Ecos, su profesora, los fallecidos recientemente por el COVID-19, pérdidas de trabajo, despojados de la tierra o de su comunidad. Las pérdidas, nuestra vulnerabilidad, dice Butler, nos reúnen en un tenue nosotros. Si hemos perdido, es que tuvimos a alguien a quien amamos y deseamos. Este nosotros nos constituye, forma parte, la pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, sufrientes por la pérdida. Judith Butler, pongo una cita que me parece hermosa y la quisiera decir, porque Judith Butler dice, no es como si un yo existiera independientemente por aquí y que simplemente perdiera un tú por allá. Especialmente si el vínculo con ese tú forma parte de lo que constituye mi yo. Si bajo estas condiciones llegara a perderte, lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué soy sin ti? No podemos decir que el duelo es algo solo privado, que nos devuelve una situación solitaria. En ese sentido, despolitiza. Termina diciendo, el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política. Si mi destino no es ni original, ni finalmente separable del tuyo, entonces el nosotros está atravesado por una correlatividad a la que no podemos oponernos con facilidad. Este nosotros que nos une en nuestra vulnerabilidad, todas distintas, pero unidas por un sufrir, que tienen un desarrollo individual pero también social, que nos permiten cohesionarnos socialmente en un cuerpo social que reconoce el sufrimiento del otro. Si permanecen de manera solitaria y olvidada, pueden llevar a procesos desubjetivantes. A partir del reconocimiento de las propias vulnerabilidades surgen diferentes colectivos que conforman un nosotros. Cada uno comparte objetivos en la búsqueda de un cambio, de una transformación positiva, con la condición esencial de la existencia del pensamiento y de la reflexión. En la búsqueda de un proyecto que nos une, que dé una mirada a futuro, que no nos instala en un pasado eterno, sufriente, sino que nos devuelva la dimensión de un futuro posible. Proyecto que nos posibilita reconocer nuestro pasado, nuestra propia vulnerabilidad e identificarnos con el sufrir del otro. Nos convierte en un nosotros que nos liga vitalmente en la construcción de un proyecto que nos reúne en el encuentro con los otros, diferentes a los que se les reconoce y respeta su propia subjetividad, que nos permite desplegar nuestra propia capacidad creadora en la búsqueda de la utopía con la esperanza de ir construyendo un futuro. Ahí está, ya está. Bien. Bueno. Disculpen lo largo, lo traté de acortar, hasta ahí pude. Bueno, quisiera un pequeño intervalo para
agradecer la presencia de una cantidad de amigos, Día de la Uva, amigos del Uruguay, de México, de Perú, de San Luis, de Montevideo, de Toluca, México, de Honduras, compañeros de FLAPSIB, una cantidad de otras personas que no alcanzo a nombrar y que están presentes y son importantes. Tenemos 300 personas presentes, es imposible ahora presentar a Juan Carlos Volnovich, psicoanálisis de niños, psicoanálisis infantil. Él nos va a hablar de un trabajo que se llama El presente continuo. Te escuchamos, Juan Carlos. Juan Carlos. Ok, acá estoy. Yo le agradezco la invitación a Mónica Fabeluques, al Consejo Directivo de la Escuela y a quienes convocaron a este ciclo dedicado al malestar en la cultura. Pablo Lemenson fue muy amable al gestionarlo. Como decía Pablo, voy a leer un texto cuyo título es Presente Continuo, que lleva un epígrafe de Camus, de Albert Camus, que dice así: sin memoria y sin esperanza, vivían instalados en el presente. A decir verdad, todo se volvía presente. Entonces comenzaría afirmando, sin hesitar, que la pandemia y el aislamiento han tenido dos consecuencias inmediatas y definitivas. Al tiempo que se han encargado de desnudar el amplio grado de indefensión y vulnerabilidad de nuestra existencia, denuncian y descubren las características de un sistema que en nombre de maximizar el capital ha ido destruyendo la naturaleza y ha precarizado hasta el límite las condiciones de vida y muerte de la humanidad. Esta pandemia. A veces tengo la impresión de haberme dormido en un mundo y haberme despertado en otro, y desde este se me hace difícil recrear cómo era ese otro mundo en el que me sentía inmune y poderoso. Cómo era ese mundo en el que los cuerpos circulaban por lugares, por espacios desplegados en un tiempo cronológico. Cómo funcionaban el espacio y el tiempo en esa era pasada tan próxima y aún así tan lejana. Sin lugar a dudas que el espacio conservaba su lugar de privilegio en nuestra vida anterior. Éramos dueños, nos sentíamos dueños de la calle, del espacio exterior. Los varones, tradicionalmente propietarios de la esfera pública, empezábamos a reconocer, no sin cierta perplejidad, que las mujeres, tradicionalmente confinadas a la esfera doméstica, se apropiaban de la plaza confirmando que ese era un espacio significativo y que en la conquista de esos espacios públicos se dirimía la cuestión. Pero a eso me voy a referir después. Ahora quiero detenerme en las relaciones del espacio y del tiempo con el poder, en ese mundo anterior. En ese mundo pasado, el poder se jugaba en el dominio del espacio. Medios de transporte, la velocidad de los medios de transporte, comunicaciones, la agilidad en las comunicaciones, habían sellado un pacto, una alianza estratégica para obtener el triunfo del tiempo por sobre el espacio. Aún sin saberlo, estábamos transitando por un tiempo en el que la aceleración y la velocidad se habían disparado. Vivíamos en un mundo donde ya no se trataba de producir a toda velocidad, ya no se trataba de vivir a toda prisa, sino de destruir deprisa. Nuestra producción ya no se definía por la rápida instalación de mercancías en el mercado, sino por el consumo y la velocidad para destruir y descartar productos. También, hay que decirlo, productos teóricos. Las teorías se renovaban constantemente y eran deglutidas y evacuadas a la velocidad de un rayo. Si hay un rasgo que nos definía en esa época de reconversión neoliberal de la economía global que aún no ha terminado, era el consumo y la celeridad del consumo, desde que los patrones de dilapidación y derroche medían nada más ni nada menos
que el nivel de inserción social. Eso quería decir que la exclusión social iba pareja a la exclusión del consumo. El consumo se había convertido en la más convocante religión laica que tenían los grandes shoppings a sus catedrales. Digo religión por la omnipresencia que tenía en la vida cotidiana de los seres humanos y su función como garante fundamental para la socialización, desde que generaba la ilusión de neutralizar el peligro siempre presente de la exclusión, la marginación, el abandono y la muerte. Casi sin darnos cuenta, habíamos dejado de habitar el espacio, habíamos dejado de estacionarnos en territorios y lugares, éramos ya ciudadanos del tiempo, de un tiempo peligrosamente amenazado por la velocidad y la aceleración que acortaba las distancias. Es cierto que en ese mundo pasado el progreso, el desarrollo de la ciencia y de la técnica habían logrado liberarnos de las restricciones que la naturaleza nos imponía, pero ese logro se había dado a costa del arrasamiento de la naturaleza, como si esa naturaleza no fuera ajena, además de haber reducido nuestra expansión a la nada. Habíamos consumado casi la reducción de las distancias, y es probable que también de las infancias. Con un clic en nuestra computadora entrábamos al Louvre. La ciencia y la técnica funcionaron así como una verdadera fábrica de contracción de espacio, como esas máquinas que comprimen autos viejos y los reducen a cuadraditos descartables. De modo tal que la insatisfacción por el espacio reducido a pura velocidad, la frustración por el movimiento condenado a la pura aceleración, estaban en la base de la intimidad evaporada. De ahí que el aumento de la agresividad se convirtiera en una constante, ya que existe un lazo de causalidad indisoluble entre la hipervelocidad y la hiperviolencia. Pues bien, ese mundo anterior se vio interrumpido cuando irrumpió la pandemia. Fue una interrupción brusca y sorpresiva. Veníamos a toda velocidad, a la máxima velocidad prevista por los imperativos neoliberales, y chocamos. El neoliberalismo en su punto de máxima aceleración, y nos estrellamos. No se trata de reconocer que la economía se detuvo, ni siquiera que nos ralentizamos. No es cuestión de aceptar que nos vimos obligados a frenar de golpe. Lo que sucedió es que el tiempo se dislocó y nos descolocó. Tiempo y espacio quedaron fuera de la lógica convencional y perdieron sus coordenadas. Podrá decirse que fue una pandemia anunciada, pero aún así tuvo el efecto de un baldazo de agua fría, de lo inesperado y sorpresivo. Un accidente. Lo que se entiende por accidente en su acepción topológica, alteración de la uniformidad. Eso a lo que Derrida alude como contratiempo organizador en la medida que se opone a la banalidad del sinsentido. Eso a lo que Deleuze alude cuando afirma que un estado vivido expresa los flujos de intensidades bajo los códigos, pero expresa al mismo tiempo la interrupción del flujo. Y de eso se trata, de la interrupción que hace añicos al tiempo y al espacio conocido, que trastoca los puntos de referencia que nos permitían orientar. El concepto de interrupción no se reduce al tiempo y al espacio, incluye la alteración de los códigos y supone una tarea adicional. Nos obliga a la reestructuración de los distintos elementos simbólicos. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. Me dormí en un mundo y me desperté en un presente continuo, un presente perpetuo. La diacronía expuesta a las continuas variaciones de lo mismo se ha transformado en la sincronía de lo sucesivo. La reiteración de la estructura cíclica parecería haber perdido su capacidad de desajustarse en aras de glorificar la renovación de lo efímero. En última instancia, dilatación del presente a costa de la contracción del futuro y abolición del pasado. Nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. Nos despertamos y transitamos una vigilia cuyo argumento es la inermidad y el desamparo en estado puro, solo atenuado, si acaso,
por el respeto al aislamiento. El cuerpo del otro, ese espesor corporal, sede de una dramática subjetiva e intersubjetiva, se ha convertido en amenaza, en peligro mortal. La distancia entre los cuerpos se ha impuesto como un acto de amor. La proximidad, el encuentro de los cuerpos, el riesgo letal. Prohibido tocarse, prohibido acercarse. El contacto piel a piel, el olfato y el tacto, 2 de nuestros 5 sentidos, quedaron postergados. Menos de 2 metros de proximidad y recibo una puñalada. Un abrazo equivale a un garrotazo, un beso a un exocet. Rita Segato sostiene que el aislamiento personal, la distancia física, es también una distancia social. Y claro está que la separación de los cuerpos no es inocente en sus efectos sobre la subjetividad y la construcción de lazos. Pero aún así, hubiera sido imposible mantener el confinamiento de la población mundial si la amenaza de la muerte y las medidas de cuidado no hubieran funcionado como aglutinador de humanidad. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. Renunciar a reunirme con amigos se ha vuelto un gesto cariñoso. Por amor, ni mis hijos ni mis nietos me visitan. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. De repente, un bombardeo indetenible de información me llega por la tele al abrir el primer ojo de la mañana. No dejan de insistir en la preferencia del virus por los mayores de 70 años que tienen enfermedades previas. ¿Quién es el mayor de 70 años que no ha tenido una enfermedad previa? No paran de recordarme que soy de los primeros en la lista de la muerte. Población de riesgo se me hace un eufemismo para disimular la evidencia de que es conmigo la cosa. En ayunas nomás, las noticias me sopapean con el augurio de la enfermedad y la muerte por asfixia en soledad, y las cifras de fallecidos, contagiados, recuperados a lo largo del mundo se convierten en números que vuelan, adquieren formas fantasmales, terroríficas, y se disuelven para dejarle lugar al tsunami de cifras que se renuevan incansablemente. Confinado con los datos definados que no cesan de abrumarme, no llego ni al café de la mañana cuando me arrastro al balcón para obtener una imagen pura de la desolación urbana, solo atravesada de vez en cuando por algún enmascarado. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. El fantasma que nos sobrevuela, en su versión más cruel, la muerte en solitario por asfixia, nos sumerge en el desaliento, nunca mejor usado el término, desaliento que va inflando el presente al punto tal que amenaza de deglutirse hasta el más próximo pasado y terminar bloqueando la posibilidad de avisorar el futuro. I Can't Breathe, el susurro ahogado de George Floyd, convertido en grito de guerra, sintetiza tanto el racismo como la angustia ante la muerte de la enfermedad, la amenaza de la enfermedad y la muerte. No es la primera vez que se revela la relatividad del tiempo. Ya Einstein nos había advertido que esa uniformidad tenía sus desviaciones, pero esto es otra cosa. Ahora esta imprecisión se agrava al punto tal que hasta los relojes y los calendarios se nos hacen arbitrarios y hasta descartables. Tal parecería que el tiempo impersonal y único como base para la relación entre duraciones que propusiera Bergson ya no avanza en forma constante. Ahora se mueve como remolinos, un loop de tiempos interrumpidos que han perdido su dirección, un presente que se enrolla en sí mismo y no cesa de detenerse, un presente estancado que se resiste a ser historia. Yo tengo muy presente el recuerdo de ese accidente. Venía por la autopista con el coche a toda velocidad y de repente el choque. Las reiteradas vueltas en el aire en un tiempo interminable, un tiempo que se estiraba y se hacía infinito mientras volaba en un espacio sin gravitación, de modo tal que el estampido final al estrellarme en el pavimento nunca llegaba. Ese instante eterno que no pasa es tal vez el paradigma de la situación traumática. Si hasta ahora concebíamos las experiencias traumáticas como ubicadas en el pasado,
este potencial traumático colectivo se instala en un presente detenido. Inmersos como estamos en este posible trauma colectivo, no es tan difícil aceptar el colapso de cierto orden temporal. Me dormí en un mundo y me desperté en otro. En ese pasado próximo, en esos días inocentes en los que salíamos a la calle, paseábamos por la plaza, nos abrazábamos con amigos, cenaba con mis nietos, no podíamos imaginar el rumbo que tomaría nuestra vida. Y ahora, instalado en este presente perpetuo, ese pasado se me hace tan lejano que a menudo siento que ya no me pertenece. Ese pasado que a veces contemplaba con nostalgia se ha ido reduciendo, se ha ido esfumando a costa de este presente hipertrofiado, pasado difuminado que ha quedado vacío de sentido. Y el futuro, esa ausencia de horizonte, no solo le quita el sentido a los proyectos truncos y a las iniciativas interrumpidas, sino que caducó como experiencia en la medida que se ha desdibujado como porvenir. De modo tal que no se trata de elaborar el duelo por el pasado o por los proyectos futuros que se vanecieron en el aire, que a Dios gracias aún respiramos. Ese duelo supondría una temporalidad conservada y la nuestra es una temporalidad desquiciada. Tengo todo el tiempo disponible para escribir mi tesis, me dice mi paciente, y sin embargo no avanzo nada. Me pregunto qué sentido tiene. La pregunta acerca del sentido se ha vuelto un interrogante crucial. ¿Qué sentido tiene? Me dormí en un mundo y me desperté en otro. La tradicional bipartición espacial que asignaba la esfera doméstica a las mujeres y el espacio público a los varones ha cedido frente al protagonismo que ha adquirido la distancia entre nosotros y la pantalla. Ese nuevo espacio, esa diminuta distancia no es nueva, pero nunca como en estos días ha sido más transitada y más concurrida. Ese pequeño espacio hipertrofiado ha dislocado las distancias. A la hora de abrir mi celular da lo mismo encontrarme con un amigo en México o con el que vive en Palermo a pocas cuadras de mi casa. Antes recordé que los varones, tradicionalmente propietarios de la esfera pública, empezábamos a reconocer, no sin cierta perplejidad, que las mujeres, tradicionalmente confinadas a la esfera doméstica, se apropiaban de la plaza, instalando el más potente movimiento social de la época. Desde las madres y abuelas de Plaza de Mayo, no habíamos visto una expresión política más convocante que el Ni Una Menos o las marchas por el aborto legal, seguro y gratuito. Lamentablemente, me parece que la presencia en el espacio físico logrado por el feminismo no se ha logrado trasladar con la misma fuerza al espacio virtual. Mientras escribía esto, sonó mi celular. Eran mis hijos que inundaron la pantalla con fotos tomadas en tiempos remotos, cataratas de imágenes que venían del túnel del tiempo. Prisioneros de una convulsión nada habitual, parecían decirme: tuvimos un pasado, he aquí el testimonio, no dejemos que se escape nuestra historia. Pero la recuperación del pasado nada tiene que ver con el afán de volver a una normalidad enferma de neoliberalismo despótico. Más bien, la apelación al pasado es un intento de posicionarnos en un presente con un pensamiento crítico, capaz de hacerle frente al arrasamiento subjetivo producto de un espacio y de un tiempo desquiciado. Antes que añorar la vuelta a la normalidad, aún antes de apelar al ir acostumbrándonos al aislamiento actual como signo de salud mental, se trata de inspirarnos, nunca mejor usado el término, para que el deseo colectivo vaya creando lo nuevo, lo insospechado. Se trata de aspirar, nunca mejor usado el término, a que el poder transformador de las masas le otorga a la existencia el sentido vaciado, no solo por la pandemia, sino por un sistema injusto y desigual. Esas ansias de dormirme en este mundo y despertar en otro, en un mundo donde este presente pueda inscribirse en la historia como el fin de una era de agravios y de oprobios, se apoya en la confianza de que un futuro mejor que es posible
nos esté esperando. Muchas gracias. Que hayan surgido un momento. Una pregunta de Alicia Levín para Lucila. ¿Cuál sería la representación de la colonización en este siglo? ¿Será el avance del neoliberalismo y dejando cada vez más una desproporción social? Esto es una pregunta. ¿Cómo vas a hacer, Pablo? ¿Querés que hagamos muchas preguntas y después las respondemos? Voy a hacer varias preguntas, déjenme mirarlas un poco, porque hasta ahora estuve concentrado Dale. en el trabajo de Juan Carlos, para... y nos tomamos unos instantes. Hay otra pregunta que es si se puede trazar un paralelismo entre el yo y el nosotros en la conducta y la subjetividad de los sujetos de la época de la dictadura y el momento actual. Algo así como el algo habrán hecho. Claudia Levín pregunta, ¿cómo pensamos al psicoanálisis que empezó como una indiscutible vanguardia para que caiga ahora en una retaguardia? O sea, ¿cómo enfrenta el psicoanálisis a este momento? ¿Y qué lugar está ocupando? O si tiende a favorecer este proceso que estamos viviendo de aislamiento individual. Norberto Lloves comenta la interesante descripción del nosotros de Lucila, y cómo pasar los diferentes nosotros de la masa al sentimiento comunitario. Y a Volnovich, Norberto le pregunta cómo relacionas el aumento de la velocidad con el aumento de la violencia. Pasa aquí y tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere empezar? ¿Lucila? ¿Juan Carlos? ¿Lucila? Lucila. Bueno, primero, la verdad que hay que sobreponerse de todo lo de Juan Carlos, porque te deja una emocionalidad que hace que bueno, uno queda tomando sus tiempos. Un poco lo que preguntaba Alicia de la colonización, es como la etapa previa a la modernidad, que empieza como a instalar dos procesos, me parece. Por un lado, la conquista y la brutalidad, que puede ser relacionado con los mecanismos más represivos, y por el otro lado, el discurso amoroso de la colonización, que es la forma también de producción de subjetividad que tiene el neoliberalismo, como dos formas que son opuestas, pero que terminan siendo bastante similares para producir subjetividad. Después, bueno, preguntaban el nosotros de la dictadura y el nosotros del hoy. Creo que los atravesamientos ideológicos a veces son difíciles, bueno, para ir marcando las diferencias. Creo que en un estado totalitario nunca es posible de pensar que sea similar. Creo que siempre que se apunte a la búsqueda del respeto de la subjetividad y de que en esto que mencionaba al principio, qué difícil que es instalar lo que es cuidado y que no parezca represivo. Que quienes trabajamos en el tema
de tránsito, y ahí me sumo a la pregunta de la velocidad, porque también me parece que es una temática interesante de pensar la modernidad. Bueno, cuesta mucho pensar el cuidado desde formas que sean como cuidado y no pensar las que son represivas, ¿no? Y en esto, después de la pregunta desde Freud, yo lo que intenté buscar es articular en nosotros precisamente desde el narcisismo, desde la subjetividad, desde el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Como ir buscando las diferencias, y en esto aparecen palabras que coinciden con Juan Carlos, que es el proyecto y el futuro. Y me parece que son las instancias que posibilita el ideal del yo. No sé si querés vos, Juan Carlos, continuar. No, me parece que vos a la pregunta de la velocidad y la violencia le diste ya una respuesta, que es el hecho evidente de cómo los excesos de velocidad producen muertes directamente, atropellos, ¿no? Pero estaba pensando, yo no sé si a ustedes recordarán, pero hubo una película maravillosa de Cronenberg, Crash, que se basó en un libro de Ballard. La película es vieja, debe tener como 20 años o tal vez más, pero si pueden véanla porque muestra cómo en nuestra sociedad, una sociedad donde todo va tan rápido, chocar es casi como un alivio, chocar y detenerse, y ahí lo que aparece es la erotización de la detención, la erotización de ese choque. En realidad es la película sobre un grupo de muchachos que corren a toda velocidad, coches de carrera, pero corren para chocar, no corren para ganar, corren para chocar por el disfrute, el goce que puede tener esa obligatoriedad del accidente de detenerse y dejar marcas, dejar cicatrices en el momento del accidente y cuando se detienen, frente a la angustia de esa velocidad imparable, ¿no? Pero además me parece que la relación de la velocidad con la violencia está muy ligada también a las relaciones personales. Bueno, relaciones personales. En realidad, habría que hacer una diferencia entre contactos personales y relaciones, contactos de pareja y relaciones de pareja, ¿no? Porque me parece que la velocidad lleva justamente a pervertir las relaciones, con lo que la relación tiene de anhelo del encuentro, de despliegue, de duelo por la separación, ¿no? Tiende a pervertirlas en contactos directos, de penetración franca, directa, donde quedan abolidos todos los preliminares, donde queda abolido todo el anhelo del encuentro y todo aquello que hace justamente a la sexualidad. Entonces, las violaciones y los equivalentes a las violaciones, que pueden ser entendidos como contactos francos, directos y vamos al grano, son experiencias donde rapidito, en realidad, se produce esa especie de, así como los viajeros que atraviesan, creo que es a ver quién fue, a Virilio. Esto es una cita de Virilio, bueno, no es textual, por supuesto, porque no estoy como para recordarme a Virilio de memoria, pero hay un texto de Virilio en el que él dice que es, aludiendo a esto, que es como esa experiencia de los viajeros que atraviesan los aeropuertos y van de un lado al otro a toda velocidad. Yo había escrito un texto, ahora que recuerdo, que se publicó en página 12, que el título lo puso el editor, no lo puse yo, que era que vivíamos como eyaculadores precoces, porque nuestra vida era una vida de eyaculadores precoces, de que teníamos que hacer todo rapidito y pasar a otra cosa, ¿no? Les paso algunas preguntas más. Para Juan Carlos, en este sistema injusto y desigual,
¿el uso de la inteligencia artificial no terminará siendo un lavado de cabeza? Esto es una. Hay una serie de comentarios respecto a la capacidad poética de Juan Carlos, que los paso porque son un montón, ¿sí? Hay otra pregunta que es si no estamos en riesgo de paralizarnos en la angustia y la nostalgia y la melancolía. Y yo quería hacerles una pregunta a cada uno. En realidad quería plantearles, por un lado, a Lucila, que está planteando una oposición entre el yo y el nosotros, que de todos modos deja afuera un concepto de nosotros, que es el concepto de red, el concepto de pertenencia a una sociedad general, que es lo que nos podría dar un camino de salida. Sé que no es un modelo muy usual en Occidente, pero que sí es mucho más fuerte en Oriente, pero eso implicaría una disminución del narcisismo. Pero ese nosotros no está incluido entre los nosotros que pareces estar tomando. Seguro me faltaron un montón, seguro. Yo presenté algunos. Está Algunas. buenísimo que podamos seguir pensando en un montón de otros nosotros. Vos lo planteás como concepto de red, yo lo planteé como la posibilidad de surgimiento de colectivos que convivan, y sí, que lo ideal sería en un sistema de red, pero donde el tema es que no se diluya el yo en nosotros, sino que aparezca el respeto de las subjetividades, ¿no? Sí, No es que parte de lo pensaba, perdona, no, seguí vos. Sí, parte de lo que porque parte de lo que estabas planteando del nosotros es el nosotros, pues un nosotros amenazador actual, que es el fascismo. Es la vuelta a movimiento de fascismo, el nosotros contra ellos. Sí, yo creo que estamos como constantemente atacados por varios diferentes nosotros. Y me parece que la importancia del pensamiento crítico y la emocionalidad como componentes de la conformación del nosotros, ¿no? Uh-huh. La otra cosa la que quería plantearle a Juan Carlos es cómo piensa que se podría encontrar de algún modo esta salida de esta encerrona que representa esta particular movimiento con el tiempo. Tenía la pregunta sobre la inteligencia artificial. Bueno, Sí, yo pienso, exacto. a ver, la inteligencia, es decir, el desarrollo de la ciencia y la técnica, maravilloso en este siglo, el siglo XXI, y que ha pegado un aceleración tremenda en estas 2 décadas del siglo XXI. Me parece que yo tengo la mejor disposición a aceptar el desarrollo de la ciencia y la técnica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica. Me parece que es parte de la producción humana. El asunto es cómo se distribuye en la comunidad y cómo se distribuye en la humanidad. Uh-huh. Me parece que no es negando la inteligencia artificial, ni la robótica, ni los grandes avances que se soluciona el problema. Me parece que se trata, y sobre todo los avances en las comunicaciones, que aquí lo que se trata es de darnos cuenta que la pandemia sí sirvió para algo, es para poner en evidencia que todo ese avance de la ciencia y la técnica no sirvió para atenuar el nivel de vulnerabilidad, de exposición, de fragilidad que tenemos los humanos, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso nos desnudó en el grado máximo de desamparo y de desprotección, ¿no? Y con respecto a la salida es algo que no sé. Y me pasa, lo de la salida, me refiero al futuro, es algo que realmente es totalmente incierto,
no tengo la menor idea cómo se sale, pero sí pienso en una experiencia muy personal, ahora mismo. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido a Zoom, estoy muy agradecido a la posibilidad de las comunicaciones virtuales, muy agradecido a Internet, porque si no hubiera sido por esto, no podría desde ya tener sesiones con mis pacientes y continuar de alguna manera el vínculo con mis pacientes, no podíamos tener estos encuentros y tantos otros que se han multiplicado. Así que por momentos me alegro mucho cuando funciona Internet, me enoja cuando la conectividad es mala y agradezco enormemente que podamos contar con este recurso. Y al mismo tiempo quisiera que fracase, porque tengo la impresión de que si esto llega a triunfar, si ahora, sobre todo con el desarrollo, porque estamos en un nivel muy precario de utilización de estos recursos, pero cuando esto con 5G o lo que fuera se familiarice y se perfeccione, pues corremos un enorme riesgo de que el teletrabajo, la educación a distancia, la terapia a distancia y todo eso se vuelvan protagónicos. Y en ese momento yo pienso que ojalá que le vaya muy mal a este sistema para que esto no sienta precedentes, ¿no? Pero que por lo menos esta reunión no se caiga hasta el final, que la Internet y la conectividad funcionen. Bien. Una pregunta de Mónica. Esperemos que cesar, que así como el tiempo y el elección, lo que pensábamos, sino que cambian en situación. Lo mismo pasa con el nosotros, que aparentemente tan consistente y en realidad se construyó para ambos. Pablo, nuevamente. Pablo, se cortó la... ¿Podrías nuevamente la pregunta? Usted plantea cómo transformar la masa. Vuelvo, repito. Sí, por favor. Cómo transformar la masa como estructura en colectivos sociales. O sea, transformar el concepto de estructura de la masa en colectivos sociales. Y les paso una tercera pregunta que plantea Cecilia. En este tiempo y espacio desquiciado, lo histórico se convierte en una ética indispensable. Pregunta si esto es central. Bien, se los dejo. Y vamos cerrando con esto. ¿Querés Pablo, contestar? la primera pregunta, no sé si les quedó clara a Juan Carlos y a Lucila, porque se cortó. Ok. Reiterala. Bien, la primera pregunta es de Mónica Fabeluque. Sí, ya va. Un segundito, que la reitero, porque me acaba de borrar en este instante. A ver, un segundo. Mónica plantea si se puede pensar que así como el tiempo y el espacio no son lo que pensábamos, sino que cambian en situación, lo mismo pasa con el nosotros, que aparentemente es tan consistente y en realidad se está construyendo y deconstruyendo constantemente. Ahora sí. Ahora sí. Una sola. A ver, a la pregunta sobre la masa y los colectivos sociales. Por supuesto que quién sabe cómo se transforma una masa en colectivos sociales, o si alguien lo supiera. Sí. Pero no podemos saber cómo, pero sí podemos mirar para atrás y ver lo que ha pasado. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que en el panorama político nuestro, nacional,
no ha habido un movimiento más potente en los últimos años que el movimiento de mujeres, que cómo se han consolidado como un colectivo en un mundo donde es un mundo de un gran avance de la derecha, un gran avance en todo sentido, de la derechización, desde el imperio en adelante, desde Estados Unidos, Europa en general, hay un avance brutal de la derecha. El único movimiento progresista que apareció de colectivo social es el movimiento mundial de mujeres, y especialmente en la Argentina, quien protagonizó esto ha sido la marcha del Ni Una Menos, que logró reunir a mujeres de distintos marcos políticos en función de una causa sin duda progresista, que es acabar con los femicidios, o la legalización del aborto, que aunque no se haya logrado como ley, se logró porque se instaló en la agenda y ya está instalado, ya es importante que la ley, pero ya de todas formas funciona. Entonces me parece que yo no sé cómo se hace para pasar de la masa a los colectivos sociales, pero sí sé lo que ha pasado. Lo que pasó acá, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, cuando se armó un proyecto político que tuvo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y se armó un colectivo social alrededor de ellos, que logró lo que no habían logrado la lucha armada, que es que cayera la dictadura militar. Bueno, sigo pensando así en voz alta, por ahí desordenado, pero me parece importante, acuerdo totalmente, y creo que los colectivos que se han formado a partir de las crisis económicas, ¿no? Los colectivos que después de la crisis del 2001, la cantidad de comedores comunitarios, y que han ido conformando pequeños colectivos que son, me parece, fundamentales para determinadas comunidades, ¿no? Nosotros en el equipo de comunidad del Centro Raskowski hemos trabajado en centros de primera infancia, y se ve la diferencia de, a veces la situación es compleja y que caen como en un burnout. Se ve la diferencia de cómo se paran frente a la situación cuando hay un grupo armado como un colectivo, donde sus objetivos son otros, más allá que la tarea, ¿no? Que la tarea está puesta en un objetivo de lucha social, y se ve la diferencia en cómo se va construyendo, no solamente los colectivos grandes, digo, sino los colectivos o pequeñas comunidades que se van constituyendo en función de un objetivo. Creo que las masas, cuando logran encontrar un objetivo de búsqueda de cambio, y que trabajan en función de eso, me parece que ahí se va produciendo el cambio, la posibilidad de ir transformando una acción impulsiva en una cuestión donde esté depositado un objetivo con interés a modificar algo a futuro. Creo que son situaciones, y yo focalizaba mucho con el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, porque creo que es esto, el atravesamiento que tenemos ahora es reconocer nuestra propia vulnerabilidad, y qué hacemos con esto, o quedamos atrapados, o podemos transformarlo en algo, ¿no? Creo que la búsqueda, que no es ni que hay una receta ni nada, creo que es la búsqueda en esa creatividad interna de seguir juntándonos y seguir insistiendo en la búsqueda de encuentro, como lo que estamos haciendo ahora, que me parece que son formas de resistencia también, y bueno, dar lugar a la posibilidad de la creación. No sé si está Natán, no sé si está Pablo. Pablo andaba con problemas técnicos. Nos dejaste No muy buenísimo.
Ujú. Bueno, yo adelanto una pregunta Listo. última como para cerrar, Dale. Pablo. Sí. ¿Podés hablar? Hay una que dice que hay pacientes, uno de los asistentes dice, hay pacientes que en este momento dicen que quieren seguir en esta modalidad online. Algo así, esto es para los dos, para Juan Carlos y Lucila. Algo así como, ¿qué va a pasar si ya no hay cuarentena ni pandemia y un paciente te llama diciendo, no llego, podemos hacerlo por Zoom, como lo estábamos haciendo? Bueno, esta sería, después estamos con un problema de tiempo. No sé si... Peor, Carlos o peor Lucila. todavía. Pues es peor, peor que haya pacientes que quieran seguir en forma virtual. Peor que eso es que hay chicos que no quieren salir de la casa, que parecería como si quedaron en una especie de agorafobia, por la cual invitados a salir a jugar o a caminar o a pasear, prefieren quedarse en la casa. Por supuesto que uno puede pensar que es el atractivo que tienen los aparatos, el celular, las tablets y todo eso, pero me parece que sí, que hay que tener en cuenta de que hay un fenómeno de acostumbramiento. Lo que yo vi en pibes es muy impresionante. Hay pibes que se acostumbraron a usar el barbijo y sacárselos, que renuncien en situaciones donde pueden estar sin barbijo, lo sienten como si se desnudaran, como si le sacaran una parte de su cuerpo, como una violencia sobre sí, y quieren seguir todo el tiempo con el barbijo y quieren seguir dentro de la casa. Estoy hablando, por supuesto, de chicos de clase media acomodada, ¿no? Porque me imagino que hay chicos que viven en situaciones de miseria o de desprotección tan extrema que seguramente ni siquiera tienen casa donde quedarse y no quieren salir, ¿no? ¿Lucila? No, yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Digo, creo que cada situación tiene un poco de todo. Leía hoy que había la cantidad menor de partos, de nacimientos prematuros se había dado en este momento. Que cómo la situación en esto, en relación con lo que decías del tiempo, de esta vida alocada que nos lleva y que nos hizo detener, se da la menor cantidad de partos prematuros y que obliga a pensar las situaciones del contexto de la vida social en esto. Entonces digo, me parece que estamos como en una etapa donde seguramente nos va a obligar a seguir repensando lo que estamos viviendo hoy, para ver bueno, cómo se va construyendo este futuro. Bueno, para cerrar, yo me preguntaba si los instrumentos que teníamos de Freud, pensando en términos de masas y en términos de narcisismo, nos alcanzan, o si lo que nosotros necesitamos es algunos desarrollos de Bion, pensando en los brainstormings, en la posibilidad de trabajar en grupos de mentes extendidas, que eso es el tipo de cosas que se hace cuando tenemos reuniones como estas, en donde los intercambios entre distintas concepciones, entre distintas disciplinas, permiten expandir la capacidad de la mente y hacer otra cosa, que es desarrollar un tipo de red que por ahí nos permiten otro tipo de desarrollo hacia el futuro, pensando que, que estamos transitando un futuro que parece que nadie sabe muy bien cómo va a ser, pero que está todavía por rediseñar. Esto podrá representar una oportunidad de cambio. Nuestro trabajo en este grupo se va a retomar el 25 de agosto con una nueva reunión del malestar en la cultura. Todavía no está muy definido, pero los vamos a invitar y con mucho gusto tenemos participando y agradezco
por supuesto a Lucila y a Juan Carlos sus exposiciones y a todos los compañeros que nos han acompañado hoy para disfrutar de esta tarea. A saludarnos, si podemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias, excelente. Muchas gracias, excelente. Muy bueno. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Muy bueno, Excelente. Gracias, Juli, gracias, Juan Carlos. Muy bueno, gracias a todos. Gracias, excelente todo. Me encanta Juan Carlos. Gracias desde México, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos desde México. Buenas noches. Buenas noches, Nos Toluca. esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima, ¿eh? Con muchísimo gusto, gracias. No, son muy bienvenidos. Es el 25, ¿no? 25, El 25 de agosto. Gracias. No, son bienvenidos. Felicitaciones. Excelente. Gracias. A todos. Gracias. muchas gracias. Toda la información la pueden encontrar en las redes de la EAPG, por Instagram, por Facebook o en la página que es www.eapg.org.ar. Sí, me están pidiendo el YouTube, así que eso, ¿no? A partir de mañana está también en YouTube de la EAPG. La Ya, charla perdón, completa. Gracias a todos. Chau. Gracias desde Perú. Desde Oh, Perú, qué gracias, bueno. felicitaciones. Felicitaciones. Sí, Los gracias. esperamos. Gracias, Carmen. De Lima, Perú. Jenny. Hola. Qué lindo. Hola, Linda. Hola. Hola, Miguel. Jenny. Lindo Bueno, rato. nos estamos viendo. Chau. Nos vemos. Chao. Chao a todos. Buenas noches a todos. Luego, Chau. adiós. Voy a cerrar el espacio. Muy buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao.